antiguos bajo cielos de fe. Héroes valientes, historias por doquier, desde el río Jordán hasta la cruz en el monte. Las páginas brillan y su luz nos responde. Estudia la historia. Muy bien, vamos a comenzar entonces en esta hermosa tarde en el nombre del Señor Jesús. Así que si está dentro de su posibilidad, hermano o hermana que está presente, si está en su posibilidad acompañarme a hacer esta oración, le invito a que me acompañe a orar para comenzar. En el nombre del Señor Jesús. Bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, en esta tarde, Señor, más que contento, más que agradecido, Señor Jesús, por esta nueva oportunidad que nos das de estar conectados a través de este medio, pero en tu santo nombre, reunidos de una forma quizás digital o electrónica, pero en tu santo nombre, Señor Jesús, y es tu Espíritu Santo el que nos une en esta tarde, indistintamente del espacio físico que estamos ocupando, Señor. Es tu Santo Espíritu el que nos une en tu santo nombre, así que cómo no estar contento y agradecido por esta bella oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Te ruego, Dios de los cielos, que seas tú dándonos entendimiento, dándonos sabiduría. Señor, te ruego, Todopoderoso, que nos hables a través de esta tu palabra, Señor, y si está en tu misericordia, revelarnos, Señor, algún misterio, revelarnos, Señor, quizás una palabra nueva en esta hora. Te lo ruego, Señor, que seas tú dándonos esa bendición, porque estamos aquí, Señor, es para alimentarnos con tu santa y preciosa palabra. Dirígenos, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesús, y ayuda a aquellos hermanos que van a irse conectando. Gracias te doy, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, ahora sí, vamos a comenzar. Estamos en vivo y en directo, hermanos, saliendo vía satélite. Amén. Estamos saliendo por varias señales. Así que, hermanos, estamos aquí conectados. Yo estoy muy contento. Ustedes me conocen y saben que me emociona poder hacer los estudios y poder conversar la palabra de Dios. Más que agradecido y contento por ustedes, hermanos, que se pudieron conectar. Y ya voy a dejar de quitarles el tiempo en esta hora y vamos a entrar en materia para aprovechar estos minutos. Así que vamos a la palabra de Dios y vamos al libro de Josué, capítulo 7. Amén. Aprovecho este momento para colocar quizás a futuro en algún momento un enlace por allí, recordándoles que la semana pasada estuvimos hablando acerca de Jericó y por lo tanto indagamos y profundizamos un poco en la estructura física de esta ciudad que estaba bien amurallada y todo este tema que hablábamos la semana pasada. Hoy continuamos desde las cenizas de Jericó en adelante. Capítulo 7 de Josué, versículo 2, dice: en el nombre del Señor Jesús. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betavén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron la tierra. Amén. Reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá, amén, del pueblo, dice la Biblia, como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Amén. Con este pasaje comenzamos en esta tarde. Aleluya. Haciéndoles de inmediatamente la invitación, cuando ustedes deseen participar, siéntase con total libertad de hacer su aporte, aclaratoria, contribuir o simplemente preguntar, como usted ya sabe es la dinámica de este estudio. Así que partimos, hermanos, desde este pasaje que leímos. El pueblo de Israel victorioso, hermanos,
un pueblo, hermanos, que en este momento se encontraban en la cúspide de la victoria. Si bien es cierto, habían celebrado, y si bien es cierto, estaban rebosando de regocijo, hermanos, por haber derrotado al gigante Og de Basán, uno de los quizás triunfos más significativos para ese entonces de Israel. Imagínense cómo estaban ahora en este momento, después de haber visto cómo cayeron los muros de Jericó y prácticamente entrar a tomar la ciudad. Porque déjeme decirle que prácticamente, hermano, Jericó se rindió. Una vez que vieron sus muros caer, prácticamente Jericó se entregó, hermanos, dijo: aquí no hay nada que hacer. Amén. Bendiciones, hermano Elías, un gusto que nos acompañen esta tarde. Justo estamos comenzando, hermanos. Gracias, bendiciones. Amén. Justo estamos comenzando. Y les estaba diciendo, imagínense cómo estaba el pueblo de Israel en este momento, hermanos, después de semejante victoria. Amén. Deberían quizás estar en lo más alto de las emociones de felicidad, de regocijo, hermano. Yo creo que ellos se sentían indetenibles. Yo creo que ellos habrían pensado: después de esta victoria no hay nada ni nadie que nos pueda derrotar, que nos pueda hacer frente. Pero qué importante es la obediencia a Dios. No sé si alguien puede decir amén. Hermano, no crea que estoy predicando como normalmente lo hago. Estamos en un estudio bíblico, así que usted puede participar, hermanos. Amén. Pero imagínense, hermanos, lo importante que es, gloria a Dios en las alturas, la obediencia. Y Dios había dado una palabra muy específica. Él había dicho: todo, hermanos, toda la ciudad, todo, hermanos, hombre, mujer, niño, animal, o sea, bestia, todo, hermanos, excepto plata, oro y bronce, lo cual iba a ser utilizado para los utensilios, o iba a ser para el tesoro de Jehová, el cual iba a ser utilizado más adelante para la construcción del templo, para los utensilios, para una gran cantidad de cosas dedicadas única y exclusivamente a Dios. De resto, el Señor dijo: no van a tomar absolutamente nada. De esta ciudad no hay botín para el pueblo. Todo lo deben quemar, todo debe ir hasta las cenizas. Amén. Por muy fuerte que sea, la semana pasada hablábamos de esto, explicábamos un poco por qué quizás la razón, o una de las tantas razones que el Señor tuvo para dictar o determinar este juicio para Jericó. Pero lo cierto es que una persona no obedeció a la palabra, y esto es algo muy conocido por nosotros, quizás lo que tenemos cierto tiempo, aleluya, en el Evangelio o siguiendo al Señor Jesús. Hemos escuchado infinidades de veces acerca del pecado de Acán, acerca de la desobediencia de Acán, acerca, hermanos, de lo absurdo que era para esta persona, hermanos. Fíjense que tomar algo robado, hermanos, a escondidas, algo que no podía presumir ante nadie, algo que no podía usar delante de nadie, algo que iba a ser totalmente inservible porque tenía que tenerlo escondido en su tienda, hermanos. ¿Qué sentido tenía para Acán haber robado esto? Y no estoy enojado, hermanos. Pero ¿qué sentido tenía para la vida de Acán, hermanos, esto? Y esto es lo terrible para nosotros en algún momento entender que, hermanos, la tentación, cuando usted lo ve desde un punto de vista espiritual, aleluya, la tentación, hermanos, es algo absurdo, es algo insignificante, no tiene sentido, hermanos. Si usted pudiese decir qué pasó por la vida de Acán cuando hizo esto, cuando tomó del anatema, qué pasó, hermanos, por la mente de Acán, ese mismo cuestionamiento debe ser solo usted cuando se presente la tentación ante su vida.
No, ¿cómo va a ser posible que yo le voy a fallar a Dios algo tan insignificante por algo tan pasajero? Yo no voy a cambiar algo eterno, algo permanente, algo que va para la vida eterna. No lo voy a cambiar por algo que me va a durar 3 minutos, 30 minutos, un par de días. No, hermanos. Pero yo no vine no vine a predicarles, gloria a Dios, de esa manera. Vinimos a estudiar la palabra de Dios, pero qué bonito es entender este mensaje, hermanos, sacar el mejor provecho de la palabra de Dios. El Señor dijo, no van a tomar nada. ¿Saben por qué? Porque esto va a ser, aleluya, el anatema, va a ser algo anatema. Y aquí vamos a comenzar a entrar, hermanos, en materia. Anatema. Dice el versículo 1 que intencionalmente no lo leí. Amén. Predícalo, me dice el hermano Darwin. No me provoque, hermano. Mire que cuando yo empiezo, pregúntele al hermano Brian. Gloria a Dios. Así es. El versículo 1 dice, hermanos, que no lo quise leer al inicio para dejarlo para la introducción. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Y aquí entra esta palabra tan fuerte, tan tremenda y muchas veces tan mal entendida. Vamos a ver si hoy logramos descifrar un poco de esto, hermano Darwin, acerca de lo que es el anatema. Vayan preparando sus textos por allí, hermano Brian, hermano Darwin, hermano Ezequiel. Todo el que quiera, vaya preparando por allí sus textos, hermano. Le doy tiempo para que vaya escribiendo. Vamos a tratar de descifrar un poco más acerca del anatema. ¿Por qué? Porque la palabra anatema normalmente es asociado a una maldición. Cuando se dice en la Biblia que alguien es anatema, prácticamente se está diciendo de que esa persona está bajo maldición. O en otras palabras, si yo digo tal persona es anatema, estoy diciendo tal persona es maldita. Amén. Y vean que la traducción es una palabra bastante fuerte. A mí en lo personal no me gusta utilizar la palabra maldición. Amén. Pero hermanos, hoy vamos a profundizar en lo que es el anatema. La semana pasada creo que por allí se reveló un poco, hermanos, quizás inconscientemente adelantándonos a este día un poco acerca de las maldiciones. La palabra de Dios, hermanos, es una palabra verídica, es una palabra veraz, es una palabra 100% real, hermanos, y que se cumple en su totalidad. Hasta la última tilde de su palabra se ha de cumplir, hermanos. Cielo y tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y la palabra de Dios no es solamente lo que nosotros conocemos como las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es aquello que sale, por decirlo de una manera, de la boca de Dios. Esa palabra de Dios que en algún momento dijo, hágase la tierra, hágase los cielos, no sé, hágase esto, hágase aquello, lo otro. Esa misma palabra, hermanos, todo lo que es la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, hay poder en la palabra de Dios. Y cuando Dios dice que algo es anatema, amén, nada puede transformar ni cambiar, hermanos, esa palabra que Dios ha determinado. En una oportunidad el Señor Jesús le dijo a Pedro, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Amén. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Porque hay poder en la palabra. En este caso el Señor Jesús estaba dando la potestad de ese poder, de esa palabra, en este caso a Pedro. Y esa palabra incluso, hermanos, el día de hoy se extiende a nosotros. Cuando usted habla una palabra, usted puede atar algo aquí y allá en los cielos. Depende de la autoridad que usted haya recibido de parte de Dios. Pero sí, hermanos, por favor, alguien que me corrija si estoy diciendo algo que no es verdad. Amén. Pero la palabra de Dios, hermanos, tiene poder. Y Dios había dicho, Jericó, toda esa ciudad será anatema, excepto lo que ya lo mencionamos el día de hoy y la semana pasada también, lo que se iba a dedicar para otra finalidad. Amén. Pero cuando vamos a la palabra anatema, gloria a Dios, vamos a
vamos a analizar esta palabra porque pudiésemos decir que esta palabra anatema, hermanos, en el Nuevo Testamento es una transliteración del griego. Pero en este caso lo estamos leyendo en el Antiguo Testamento, hermanos, donde gran parte, por si no, o por no decir toda, está escrita en hebreo. Amén. Pero esta palabra, hermanos, anatema, en hebreo, viene de un vocablo, hermanos, que pudiera decirse o mencionarse como kerem o jerem. Amén. Esto es una forma de decirlo o de hablar, aleluya, de esta palabra. Nosotros, creo que fue la semana pasada, nos estábamos yendo directamente mientras conversábamos en la Biblia interlineal. Amén. Donde buscábamos algunas palabras y conversábamos acerca de eso. En este caso, hermanos, el vocablo en hebreo, kerem o jerem, hermanos, se traduce, y présteme mucha atención, se traduce como algo dedicado a Dios. Amén. Algo dedicado a Dios, sea que sea. Amén. Por ejemplo, los sacrificios. Vamos a Levíticos, capítulo 27. Eso es correcto. Ese versículo, por supuesto que lo vamos a mencionar, hermano Darwin. Claro que sí. Vamos a leerlo. El hermano Darwin comparte: más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare, amén, otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. Eso está en la carta o epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículos 5 al 8. Gracias, Pastor Darwin, por compartir esa palabra. Amén. En Levítico capítulo 27, hermanos, yo voy a hacer algo mejor. Yo voy a ver acá. Hermanos, ya que estamos en esto, yo voy a de una vez acá, mientras buscamos aquí Levítico 27, 28, donde dice, hermanos: pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras de su posesión. Todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Amén. Aquí se está hablando de algo consagrado a Dios, lo cual no se podía rescatar. No quiero entrar mucho en este tema, digámoslo así, en el marco legal de lo que era o de lo que es quizás todavía este tema de rescatar quizás algo que, hermano, se había ofrecido. No voy a hablar acerca de esto el día de hoy. Voy a enfocarme solamente, mis queridos hermanos, voy a enfocarme solamente, amén, en lo que nos llama en este día. En este caso, lo que nos está llamando es la palabra anatema, y la estamos comparando con esta palabra que dice consagrar. Alguna cosa que se haya consagrado, que alguien hubiese dedicado a Dios, de todo lo que tuviere de hombres y animales y de la tierra de su posesión. Hermanos, todo lo consagrado será cosa santísima para Dios. Es decir, una vez que esto se haya dedicado a Dios, eternamente eso va a ser de Dios, o hasta que se consuma su existencia, hermanos, eso será dedicado a Dios. Una vez haya sido dedicado a Dios, ya no hay vuelta atrás. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Hermanos, es algo definitivo. Lo que se consagra a Dios, como lo dice este versículo, amén, al final dice, será cosa santísima para Jehová. Versículo
28, y aquí es donde quiero llegar, hermanos. Amén. Porque hay una similitud entre la palabra anatema y la palabra consagrada o dedicada. Amén. En este caso, gloria a Dios, estamos visualizando este ejemplo, aleluya, porque es una de las definiciones de esta palabra, algo dedicado a Dios o para su servicio, como los sacrificios. Amén. Pero esta palabra kerem o jerem, hermanos, también se traduce como ofrenda votiva. Amén. También se traduce como algo para su destrucción, como en el caso de un ídolo. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Deuteronomio, hermanos, capítulo 7, versículo 26. Amén. Donde dice: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Amén. En este caso, la palabra que se está utilizando para anatema, según la Biblia transliteral, amén, o mejor dicho, la Biblia interlineal, hermanos, es la palabra jerem. La palabra jerem, que era la que yo les había mencionado, que es la palabra que se utiliza del vocablo hebreo, o kerem o jerem. Amén. En este caso lleva una K antes de la J, que no la puedo pronunciar, hermanos. Y más o menos por allí viene la definición, hermanos. Cómo vamos a tratar de entender cómo la palabra anatema, que tiene como una de sus definiciones consagrar, hermano, dedicar, en este caso haciendo referencia a una cosa, también significa maldición, hermanos. También significa maldición. Por lo tanto, esta palabra jerem, hermanos, para tratar de definirla como corresponde, se habla figurativamente de cómo encerrar en una red, amén, de una forma literal o figurativo. Por lo general es un objeto, digámoslo así, condenado, hermanos, abstracto o algo que va a ser exterminado. Se habla de una exterminación abstracta, es decir, hermanos, es como complejo tratar de dar a entender el significado, pero es como se determina, hermanos, digámoslo así, la finalidad de algo, que es como que algo entra en un estado del cual no puede salir más. Por ejemplo, hermanos, nosotros como seres humanos somos cambiantes, por decirlo de una manera. A veces andamos contentos, a veces andamos quizás no tan contentos, amén. Pero si estuviésemos hablando de entrar en un estado del que no podríamos salir, es como que siempre estuviésemos, por decir algo, enojados. Y pase lo que pase, siempre vamos a estar enojados porque hemos caído en un estado del que no vamos a poder salir más. Es más o menos algo así cuando se encierra algo en una red, es decir, cuando se atrapa algo que no podrá ser movido o sacado de allí. Hermano Brian. Lo que intento decir algo así como tienen la misma raíz, consagrar y anatema. Lo que usted está queriendo decir es que una cosa es consagrar a Dios y la otra es consagrada o apartada para la destrucción o para el estado en el que fue maldecido, por decir de cierta manera, ¿no? Fue apartado para eso, porque consagrar es apartar. Si consagras algo para Dios, lo apartas para Él. Y si es anatema, entonces apartado para la destrucción o la maldición. Algo así, ¿o no? Exacto. En ese estado. Sí, más o menos por ahí va el tema. Entonces parece que sí me estoy dando a entender. Gracias, hermano Brian, por la retroalimentación.
el tema específico en esto es que es el mismo Dios el que determina la finalidad de esto que ha sido consagrado o apartado. Por eso la distinción quizás entre maldición, entre algo negativo, y consagrado quizás algo positivo. Pero si usted se pone a notar, hermanos, tanto lo positivo como lo negativo que haya sido consagrado o apartado para Dios, es de Dios, y Dios, Él determinará qué va a suceder con eso. Hermano Brian. Hay una definición en la RAE, hay 4 definiciones, y una de ellas, acerca de anatema obviamente hablando, dice: en el Antiguo Testamento condena el exterminio de las personas o cosas afectadas por la maldición atribuida a Dios. Exactamente, exterminación, creo que fue una de las palabras que utilizamos, ¿verdad? Entonces, esta palabra anatema, hermanos, yo creo que habría que ubicarla en el contexto en el que se utiliza. ¿Por qué? Porque incluso cuando el apóstol Pablo dice, hermanos, el versículo que compartió el hermano Darwin, cualquiera que enseñe un evangelio distinto al que nosotros hemos aprendido del Señor Jesús, dice: este sea anatema. Pero esta palabra o este versículo se puede traducir como que lo que Pablo está tratando de decir, según una interpretación de este versículo, es que si existe alguien, una persona o un ángel o quien sea, que enseñe un evangelio distinto a lo que el Señor Jesús enseñó, esta persona, hermanos, la palabra anatema la voy a traducir de esta manera: esta persona simplemente va a quedar a potestad de lo que Dios decida para ella. ¿Por qué? Pablo no está diciendo algo quizás negativo de esta persona. Pablo lo que está diciendo, en otras palabras, es algo así como que Dios se apiade de esa alma, o que Dios se apiade de ese ángel o persona que venga a enseñar un evangelio distinto. Bueno, eso está en las manos de Dios, y Dios verá cómo hace. Eso está apartado para que sea Dios el que determine cómo va a castigar o cómo va a actuar en referente a este. Esa expresión anatema, hermanos, más allá de decir que es una maldición, es simplemente decir, bueno, esto que está bajo esta palabra anatema, esto ahora está reservado para que sea Dios el que determine qué va a suceder con ello. Amén. No sé si lo mejoré, hermano Brian, o como que lo enredé más. Ahí le di otro contexto, es distinto a lo que estábamos diciendo. Amén, pero porque, dime. Pero a lo mejor tiene distintas aplicaciones, pues distintos contextos para exactamente. Porque hay, la misma palabra se puede utilizar para distintas frases. Por ejemplo, hay un día frío y yo digo en un texto que hace frío, estoy siendo literal. Pero si por ejemplo hace calor, yo digo que hace frío, ese contexto es distinto y ahí estoy usando el sarcasmo. Claro. Entonces son contextos distintos. Exactamente. Es una palabra, pero se utilizan en contextos distintos, lo cual le dan un significado diferente. Eso. Entonces, claro, en este caso aplicaría directamente para el contexto en el que se está utilizando esta palabra. Amén. Fíjense, por ejemplo, Deuteronomio 7:26, estábamos diciendo, mira cómo lo dice tal cual: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Entonces aquí, hermanos, yo entiendo que lo que se está diciendo es que si yo traigo algo abominable a mi casa, va a caer quizás, hermanos, un juicio sobre mí por haber hecho esto. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Entonces aquí te está dando a entender que esta cosa abominable, sea cual sea lo que entrase en esta categoría abominable, al final dice porque es anatema. Es decir, esta cosa abominable tiene, hermanos, cierto juicio sobre esa cosa, y si yo tomo esa cosa y la llevo a mi casa, ese juicio que era para esa cosa, ahora también va a ser sobre mi casa. Amén.
Quizás así pueda entenderse un poco mejor. Yo lo que quiero que quede claro es que la palabra anatema del vocablo jerem, hermanos, tiene varios significados y por lo tanto tiene varios usos. Amén. Esta palabra, hermanos, ya vimos varios sinónimos o significados de esta palabra y por lo tanto tiene varios usos. Tiene la definición en Reina Valera, obviamente, de anatema, pero también la de armar, la de consagrar, la de dedicar y por supuesto la de maldición, hermanos. Todo esto va a depender del contexto en el que se diga. Por ejemplo, voy a buscar otro versículo que compartió Darwin por aquí. Deuteronomio 28:15. Bueno, creo que se habla de las bendiciones de la obediencia, si no me equivoco. Vamos a ver. Deuteronomio 28, verso 15. Sí, verso 15. Dice, pero acontecerá. Sí, tenía razón. Esto habla acerca de las bendiciones y las maldiciones, sobre la obediencia y la desobediencia. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora vamos a ver con qué palabra en hebreo se refiere a esta palabra maldiciones. Amén. Bueno, aquí utilizaron la otra palabra, que es la palabra kelalá. Amén, que es maldecir. En este caso no tiene relación con la palabra anatema, porque esta palabra kelalá sí específicamente hace mención única y exclusivamente acerca de maldecir. Tiene esta única traducción de que se utiliza para maldecir o para hablar de una maldición. Amén. En este caso. Pero bueno, hermanos, vamos a avanzar un poquito más para ver si logramos quizá con otros ejemplos. ¿Por qué? Porque, hermanos, ya habíamos hablado del caso de destrucción, que era Deuteronomio 7:26. En este caso, vamos a poner el ejemplo que tomamos porque estamos estudiando específicamente lo que sucedió después de Jericó. Dios había dicho que esta ciudad iba a ser anatema. Amén. En otras palabras, esta ciudad nadie podía tocarla porque había un juicio sobre esta ciudad. Le pertenecía a Dios. Amén. Por lo tanto, creo que de esta manera sí lo vamos a entender bien. Quiero que lo entiendan de esta manera, hermanos. Algo que en este caso se habla de anatema en el sentido de maldición, se habla de un juicio sobre ese algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué decía Deuteronomio 7:26? Si yo tomo algo que es anatema, amén, yo ahora voy a recibir también del juicio que estaba determinado para ese algo que era anatema. Y en este caso, Jericó había sido apartada para Dios. Esta ciudad había sido apartada para Dios. Esta ciudad era anatema, le pertenece a Dios. Hay un juicio que Dios ya iba a ejecutar sobre Jericó. Y usted sabe cuál era ese juicio. Al final, ¿qué dice la Escritura? Amén, por mandato de Dios, que iban, aleluya, a quemar toda la ciudad. ¿Se acuerdan? La semana pasada incluso hablábamos que aún en este tiempo, en las capas que estaban siendo descubiertas por los arqueólogos, están, hermanos, aquellas cosas carbonizadas, porque la ciudad fue reducida a cenizas. Esa era la palabra de Dios para esa ciudad que había sido apartada para Dios. Esta primera ciudad es mía, dijo Dios, es anatema. Amén. Y lo que yo he determinado para esta ciudad anatema es que la vamos a reducir a cenizas. Ahora, hermanos, llegamos al momento en el que Acán, hermanos, toma, aleluya, de ese anatema. Amén. Capítulo 7 de Josué, comenzando, dice, hermanos, que Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, hermanos, tomó del anatema.
Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel por causa de Acán. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Que el juicio que había sido determinado por Dios para esta ciudad anatema, Jericó, ahora iba a caer sobre esta persona que al tomar de ese anatema se hizo partícipe o copartícipe de ese juicio que Dios había establecido para esta ciudad. Vámonos al final de este capítulo, hermanos. Amén. Versículo, gloria a Dios. Versículo 22. Saludos, hermana Analía, bendiciones. Hermana María Eugenia, saludos y bendiciones. Pastor Ezequiel, saludos y bendiciones. Discúlpeme que no los había saludado, pero estábamos aquí, como quien dice, metido, amén, en el proyecto. Gloria a Dios. Capítulo 7, versículo 22. Mire, hermanos, mire lo que dice. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondida en su tienda. Amén. Y estaba escondido Acán en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué. No, creo que está hablando del manto, perdón. El manto babilónico es lo que ellos encontraron en la tienda, y debajo estaba un dinero, amén, que fue lo que él tomó del anatema. Tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, tomaron el dinero, el manto, el lingote de oro. Y fíjese, hermano, y preste mucha atención, porque la acción de Acán no solamente trajo el juicio de Jericó para su vida, sino que lo trajo para su casa. Porque dice también sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo, hermanos, todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Amén. Mire lo peligroso, hermanos, que es, aleluya, tomar lo que no corresponde. En este caso, más que por el hecho de robar o de desobedecer la palabra de Dios, lo peligroso en este caso es que ya había sido dicha una palabra contra Jericó. Esta ciudad sea anatema. Ya, hermanos, había sido determinado un juicio para esta ciudad. Y cuando Acán toma, amén, toma de esa ciudad, toma algo que no le corresponde para sí, él es como que él agarró parte del juicio de la ciudad y lo puso en su casa, hermanos. Mire, hermanos, lo peligroso. ¿Y por qué le digo esto? Al final Josué le dice: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Dice, y todos los israelitas los apedrearon, y después dice, y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. La ciudad, hermano, fue reducida a cenizas. Y ahora ese juicio que había sido sobre Jericó había caído sobre Acán por haber tomado de ese anatema, y dice la palabra que los quemaron. En otras palabras, fíjese, lo mismo que le sucedió a Jericó, también le sucedió a ellos. Hermano Ezequiel. Buenas noches, hermano, Dios le bendiga. Leí, escuchaba atentamente y me acordé del rey Saúl. El rey Saúl también perdonó a Amalek y tomó todo el botín de los amalecitas. Y dice en 1 Samuel capítulo 15, verso 21, que tomó del anatema. Ahí sale la palabra anatema nuevamente. Lo que él apartó, que era rechazado por parte de Dios, y lo tomó como botín. Sale la palabra Amén. anatema. Gracias, hermano Ezequiel, por ese aporte. ¿Y eso le costó a Saúl el reino? Exactamente.
costó el reino, ahí queda estipulado que ya ahí fue desechado. Saúl, perdón. Dios le bendiga, gracias. Amén. Gracias, hermano Ezequiel, por el aporte. Amén. Efectivamente, hermanos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que cumplirse, hermanos. Lo que Dios dice, Él lo cumple, hermanos. Él lo cumple. Por eso usted tiene que ser temeroso y temerosa de Dios. Todos tenemos que ser temerosos de Dios, porque lo que está escrito en su palabra es real, es vivaz, hermanos, es eficaz, hermanos, es algo vivo, hermanos. Su palabra tiene que cumplirse, hermanos, hasta la última, aleluya, de los puntos, de las comas, de las tildes, todo tiene que cumplirse. Es su palabra, hermanos. Es poderosa su palabra. No sé si alguien me acompaña con lo que estoy diciendo. Pero hay que tener temor de Dios, hermanos. Vamos a ver. Amén. Gracias, hermano Brian. Vamos a ver que en el Nuevo Testamento también se habla de esto. Ya el pastor Darwin nos apoyó con Romanos 9, creo que fue que dijo, no, con Gálatas, perdón, Gálatas 1:5, sí. Vamos a ver qué dice Romanos, hermanos. Esto es parte del tema de hoy, solamente que lo estamos ampliando porque por eso es un estudio, amén. No le vamos a pasar tan por encima a este tema del anatema, que por demás es importante, hermanos, y tiene un alto significado, amén. Romanos capítulo 9. Romanos, amén, capítulo 9, versículo 3, dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Amén. Aquí el apóstol Pablo está utilizando la palabra anatema, diciendo: deseara yo mismo ser anatema, estar separado de Cristo por amor a mis hermanos. Aquí se nos plantea la idea de algo anatema o alguien anatema. Ese también lo vamos a leer. Gracias, Dayana. Ese uno de los más fuertes, hermano. Yo lo iba a dejar para el final porque qué fuerte ese versículo, hermanos. Dice, hermanos, nos da como la idea de entender de que alguien anatema es alguien que no tiene el favor de Dios. Hablábamos el domingo de la bendición de Dios, del favor de Dios. Pues alguien que sea anatema parece que no cuenta con ese favor de Dios, parece que está alejado de Dios, porque Pablo dice: deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Amén. Eso es en el Nuevo Testamento, rechazado de Dios también, sí. Eso es en el Nuevo Testamento, son sinónimos. Eso es correcto. Apartado, separado. Gracias, hermano Ezequiel. Eso nos ubica entonces ahora en el griego, hermanos. Nos ubica en el griego. Ese era el capítulo 9 en un contexto de rechazo. Desear yo mismo ser anatema, y la palabra aquí, anatema, literalmente aquí se traduce como maldición, hermanos. Estaba deseando, porque estaba deseando maldición en mí mismo, o sea, yo mismo, desde el ungido, o sea, de parte de Dios, por causa de los hermanos de mí, o sea, de mis hermanos, mis parientes según la carne. Amén. Lo que pasa es que esta traducción es tan literal que la forma en la que se traduce es como si estuviese hablando alguien que no habla el idioma, sino que estaba aprendiendo a hablar. Si lo leyese literal, dijese: estaba deseando porque maldición ser mismo yo desde el ungido por los hermanos de mí, los parientes de mí según la carne. Amén. Pero eso lo hago es para ver las palabras específicas, y la palabra anatema aquí se traduce literalmente como maldición. En el griego,
la palabra que se utiliza es anatsema. Anatsema es la palabra griega que se utiliza para, en este caso, anatema. Y aquí, hermanos, cambia un poquito el significado porque desde un punto de vista incluso religioso se habla de algo excomulgado. Yo no sé si mi hermano Ezequiel puede ampliar un poquito lo que significaría alguien que está excomulgado, hermano Ezequiel. Pero más o menos por ahí va, si se fijan lo que Pablo dice acerca de eso, estar separado de Cristo, estar alejado de Cristo. Amén. Yo desearía estar en esta condición para que mis parientes, según la carne, fuesen salvos. Era lo que estaba tratando de decir Pablo. Amén. Exactamente. Entonces, más o menos en el griego esta palabra significa esto. Fíjense cómo es como un castigo. Cambia un poco quizás, hermano Brian, en cuanto a lo que es la definición de la palabra, pero en un sentido más amplio, como que mantiene la misma idea. Un castigo, una maldición, un juicio, hermanos, para algo que ha sido apartado precisamente para eso, para ello. Amén. En el Nuevo Testamento, este versículo que compartió Dayana es bastante fuerte, hermanos. Yo voy a aceptar toda la ayuda de los que quieran aportar, porque este versículo, el que compartió Dayana, amén. Voy a buscar aquí 1 Corintios 16, 22. Amén. Este pasaje, hermanos, yo estuve leyéndolo bien, estuve releyéndolo, estuve viendo el contexto, leyendo todo antes y después de este versículo, pero parece que es algo puntual, parece que no es que viene con una idea diciendo varias cosas y finaliza con esto, sino que parece que es algo dicho entre paréntesis. Hermanos, en el versículo 22, amén, de este capítulo 16 de Primera de Corintios, dice: el que no amare al Señor Jesús sea anatema. Punto. Marán ata. Amén. Esto es arameo. El Señor viene, o ven Señor. Amén. Voy a concederle la palabra a mi hermano Ezequiel mientras leo lo que dijo Dayana, hermano Ezequiel. Me da la impresión también que, por ejemplo, cuando tomamos el nombre de Jesús, la Biblia dice no tomarás el nombre del Señor en vano. Entonces nosotros llegamos al Evangelio y lo que es bendición por nuestra actitud se puede transformar en maldición. Por ejemplo, en la iglesia a Éfeso, cuando le dice: por cuanto no fuiste frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, lo rechaza, Dios lo rechaza, lo vomita, no lo tolera, lo vomita, lo rechaza. Y allí dice: yo conozco tus obras. En una parte dice: pero has dejado tu primer amor. Entonces, más o menos buscaba la relación, porque dice: el que no amare al Señor Jesús, y él es el primer amor, este anatema. Y dice: Maranata, Cristo viene. Buscaba esa relación con Corintio, con la iglesia, con el mensaje a la iglesia, ¿cierto? A toda la iglesia, no solamente Éfeso, sino que toda la iglesia en Anápolis, Mirna, Filadelfia, la Odisea. A todas les dice algo parecido: yo lo rechazo, yo detesto a los nicolaitas, a los que tienen la doctrina de Jezabel, a los que no aman a Cristo, lo detestan. Entonces quería hacer la relación, más o menos, que es como un rechazo de Dios hacia quienes no aman su venida, no aman su obra. Eso quería decir, hermano. Gracias, hermano Ezequiel. La palabra fue dicha a la iglesia de la Odisea, la del último tiempo. Parece que es la de nuestro tiempo.
Oh, si no, no eres ni frío ni caliente, eres tibio. El mensaje de la Odisea, pero sí, ciertamente ese mensaje aplica para toda la iglesia. Voy a tratar de compartir lo que está diciendo Dayana, la idea que está transmitiendo. Dayana dice que ella lo está asociando con aquel pasaje que habla acerca de el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. El versículo dice que comparte Dayana, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, en este sentido, cuando Pablo dice: el que no amare al Señor Jesús sea anatema, más que procurar una maldición sobre el que no ama al Señor Jesús, está hablando de que evidentemente aquel que no ama al Señor pues está lejos del Señor, está apartado pero del Señor, no para el Señor, está lejos del Señor. Por decirlo de una manera, el que se hace amigo del mundo, hermanos, no ama al Señor. En otras palabras, hermanos, se está constituyendo enemigo de Dios. Luego Dayana habla del versículo que dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Allí ejemplifica la verdad del amor verdadero al Señor, porque el que ama a Dios o el que ama al Señor no es el que dice: Señor Jesús, yo te amo, sino aquel que guarda mis mandamientos, dice el Señor. Ese es el que verdaderamente le ama. Amén. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender de esto? Hermanos, aquí se está traduciendo literalmente como una maldición, hermanos, para aquel que no ama al Señor Jesús. Amén. Y si usted lo analiza, ciertamente es así. Porque aquel, hermanos, que no ama al Señor, hay una condenación para su vida. Amén. Recordemos, dice el pastor Darwin, recordemos el primer mandamiento. El primer mandamiento de todos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, hermanos, al no amar al Señor, estamos desobedeciendo. Y al desobedecer, hermanos, estamos acarreando maldición. Amén. Miren cómo desglosamos todo este versículo con el aporte de todos ustedes. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras o de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Gracias, hermano Ezequiel. Dios quitará. Muy bien, hermanos. En el Nuevo Testamento, entonces, esta palabra anatema, hermanos, también se traduce como maldición. Amén. Como una maldición. Aunque también se utiliza como una prohibición, hermanos, en concreto de algo. Amén. Se habla de excomulgar, se habla de alejar. Amén. De expulsar, de eso, hermanos, de alejar. Yo creo que por allí, hermanos, va más o menos el tema. Pero indudablemente, hermanos, no hay que ignorar que existe la palabra maldición. Amén. Muy asociada, muy relacionada a la palabra anatema. Hay una maldición para el que no ama al Señor, pero hermanos, es que eso es la palabra de Dios. El primer mandamiento, como lo dijo Darwin: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, hermanos. Amén. Usted conoce el versículo bien como lo dice.
lógicamente va a haber una maldición por la desobediencia. Deuteronomio 28 habla de maldiciones sobre la desobediencia. Hermanos, entendiéndolo así, ¿tiene sentido este versículo? Entonces Pablo quizás no fue tan tajante al decir esto. Amén. Si alguien está teniendo cariño, si alguien no está teniendo cariño, es lo que dice, si alguien no está teniendo cariño hacia el Señor, esté siendo o esté bajo maldición. Y luego habla de estas dos palabras, amén, que son maram y ata, o como normalmente lo hemos escuchado, maranata. Amén, lo que traducido sería Señor nuestro, ven, o ven Señor, o el Señor viene. Amén. El que no ama al Señor no está en el Señor, sino que está con el mundo, y sabemos bajo quién está este mundo. Eso lo dice la hermana Dayana. Gracias, Dayana, por esta palabra que alimenta más, hermanos. Creo que ya ha quedado claro entonces esta maldición que hay, porque tiene hasta la lógica, hermanos. El que no ama al Señor no está en el Señor y está en el mundo. Por lo tanto, hermanos, todo aquel que está en el mundo, nosotros sabemos que hay una condenación. Hay una condenación. Solo en el Señor somos libres de esa condenación. Así que, hermanos, creo que de esa manera entendemos bien este versículo. Prácticamente se nos fue toda la hora, hermanos, con esta palabra anatema. Amén. Voy a avanzar un poquito más. Amén. Voy a avanzar un poquito más. Yo creo que la idea quedó bastante clara. Si todavía hay alguien con dudas, hermano, puede hacer la pregunta. No se preocupe por el tiempo, que si no es hoy es en otro momento. Amén. Lo importante es que usted crezca en el ámbito espiritual. No se preocupe por el tiempo. Si se hacen las 9:30 y terminamos hoy, en otro momento terminamos, pero la idea es que si usted tiene dudas todavía, pregunte. Hermano Ezequiel. Bueno, pensaba también que a veces también nosotros, bueno, no lo digo yo de forma personal, sino que he visto también dentro de la iglesia en general, no voy a hablar de la iglesia tanto, sino que en general tomamos ciertos textos bíblicos que están fuera de orden o fuera de contexto, y a veces nos damos con el derecho a juzgar, por ejemplo, a alguien que no va a la iglesia, o alguien que dejó de ir a la iglesia, alguien que no se quiere congregar o no quiere aceptar a Cristo. Tomamos esto, muchas veces he visto que se acostumbra a juzgar, a tomar estos textos como el tal sea maldito, el tal sea anatema. Cuando acá en este estudio se deja en evidencia de que a la verdad el que juzga no somos nosotros, pues Dios el que juzga, el que se deja en evidencia la palabra anatema como algo que queda en las manos de Dios, no en nuestras manos. O sea, nosotros no somos quienes para maldecir, no somos quienes para juzgar, para achacar a alguien porque no va a la iglesia, ¿no? Y al contrario, la Biblia dice que debemos restaurar a los que han decaído con espíritu de mansedumbre. Si no demostramos el amor al próximo, creo que no sirve de nada congregarnos. Pero sí me he dado cuenta que muchas veces se toman estos textos bíblicos como para emitir un juicio, cuando ese juicio no nos corresponde a nosotros, le corresponde a Dios. Y se deja en evidencia en este estudio, hermano Jackson. Amén. Así mismo es. Por eso tratamos de leer bastantes versículos, hermanos, dentro de lo posible, para que sea la palabra de Dios. Nosotros no juzgamos, pero ciertamente Dios va a juzgar a cada uno, dice su palabra, hermanos, y allí está la palabra de Dios. Están establecidas, hermanos, las normativas y las reglas, y eso, hermanos, es lo que Dios dejó para nosotros. Hay condenación, hay maldición y hay bendición. Amén. Eso queda en las manos de Dios. Por eso algunos de las traducciones, hermanos,
más o menos eso es lo que dan a entender. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12 versículo 3, y con esto voy a cerrar la idea de anatema, que por demás está bien aclarado. Amén. 1 Corintios 12, 3, hermanos, dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie, fíjese bien, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Pero, hermanos, según una traducción que es como llevado más al lenguaje actual, dice: solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso, quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces allí la palabra anatema sigue estando asociada con la palabra maldición. En otras palabras, nadie que esté hablando por el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios puede maldecir al Señor Jesús. Y aquel que logre llamar Señor a Jesús es solo por el Espíritu. Por eso Juan también hablaba acerca de eso, hermanos. Allí están los misterios de Dios. Amén. No todo el que me dijo el Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Solo aquellos que lo dicen a través del Espíritu pueden llamar a Jesús Señor. Y todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, jamás podrá decir o dictar, hermanos, una maldición contra el Señor Jesús. Amén. Por lo tanto, hermanos, si usted ha escuchado a personas maldecir al Señor Jesús, ya usted sabe que no está obrando por el Espíritu Santo, sino ya usted sabe por quién. Pero eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, como lo aclaraba mi hermano Ezequiel. Amén. Seguimos en Josué capítulo 7, hermanos. Ya vamos a cerrar la idea de esto que sucedió con Acán, hermano Ezequiel. Sí, es que se me venía otro texto que bueno, puede tener relevancia cuando dice que el pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia. También ahí recae una maldición porque no tiene perdón. Claro. No tiene perdón. Está en la mano de Dios. Sí, es que básicamente esa es como una de las traducciones o asociaciones a la idea de maldecir. O sea, una maldición, hermanos, en otras palabras, se pudiera traducir como un juicio. Amén. Existe una maldición para esto. Es como decir, hay un juicio para quienes hacen esto o para quienes hacen aquello. Hay un juicio. Amén. Es muy similar. Por eso este tema, hermanos, de las maldiciones, hermanos, es terrible. Es terrible. Dios a mí, a Jackson Hernández, Dios me libre a mí de procurar o decir alguna maldición hacia quien sea. Dios me libre de eso, hermanos. Yo soy de los que bendicen. Yo prefiero bendecir a todos, a mis amigos, a mis enemigos, aunque según yo no tengo, pero si tengo también los bendigo, hermanos, a todos. Yo prefiero bendecir. Amén. Las maldiciones son tremendas, son terribles, y si son palabra de Dios, pues son verídicas, son reales. Lo vimos la semana pasada cuando Josué da una palabra. Hermano Brian se debe acordar porque él también lo mencionó. Cuando Josué habla una palabra, hermanos, y la hermana Patricia, lástima que no nos acompañó hoy, pero la hermana Patricia también nos hablaba de esto. Esta palabra que dijo Josué con respecto a quien construyere de nuevo en esa ciudad. Hubo una maldición, pero esa maldición no fue porque Josué la quiso decir. Luego en otro pasaje vimos que Josué lo dijo porque Dios le dijo que dijese esa palabra. Así que cuídense, hermanos, cuídense de esto. Hermano Ezequiel.
El pecado de adulterio, fornicación, dice Dios, los juzgará. Amén. También como que los tiene ahí como que los aparta y los deja en sus manos. También hay como los que practican tales cosas, dice. Sí. Bien, hermanos, esto entonces forma parte de lo que sucedió con Acán. Había, hermanos, sido dicha una palabra para Jericó. Jericó era anatema, le pertenecía a Dios. Ahora, hermanos, yo creo que con esto que voy a decir ahora vamos a finalizar por hoy, porque de verdad que el tiempo, hermano, cómo avanza de rápido. El Señor nos ayude a tratar de correr al mismo tiempo, a la misma velocidad del tiempo. Así que con esto voy a ir cerrando, hermanos. Lo que sucede es lo siguiente, hermanos. Ya usted conoce la historia. Ellos tenían que ir hasta Ai porque era la siguiente ciudad que iban a tomar en comparación a Jericó. Esto es un juego de niños, dijeron ellos. No, hermano, tranquilo Josué, no moleste a todo el ejército. Manda unos 2,000, unos 3,000 hombres y será más que suficiente para tomar Ai. Amén. Y lo que sucedió fue, hermanos, de que ellos tuvieron que salir corriendo. Amén, huyendo de ellos. De hecho murieron como 36 personas, hermanos, y no sabían por qué. Josué rasga sus vestiduras y comienza a clamar a Dios diciendo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nos hiciste cruzar el río Jordán? A mi parecer, hermanos, a mi punto de vista, quizás Josué se precipitó un poco al decir esta palabra, diciendo: Señor, ¿por qué nos hiciste cruzar el Jordán para que viniésemos a caer en manos de nuestros enemigos? Y ahora, ¿qué va a pasar con nosotros cuando se corre el rumor por todos lados de que fuimos derrotados por Ai? Ahora nadie nos va a temer, ahora todos nos van a hacer frente, ahora vamos a caer en manos de nuestros enemigos. A mi parecer, hermano, Josué se precipitó un poco al actuar de esta manera, y el Señor lo confirma. No, y más allá de que no se acordó del Mar Rojo, hermano Ezequiel, ellos acababan literalmente de ver cómo se cayeron los muros de Jericó. Hermanos, ellos cruzaron el río Jordán con la mano poderosa de Dios. Y ahora Josué estaba allí, hermanos. Eso fue algo que nunca hizo Moisés. Quizás al inicio se preocupó un poco cuando le dijo al Señor: ¿qué vamos a hacer? Porque detrás viene el ejército, a los lados está el desierto y enfrente está este gran mar. ¿Qué vamos a hacer? Pero, hermanos, eso fue al inicio, y usted conoce la historia que hemos estudiado a lo largo de este tiempo. Josué, hermanos, se precipitó un poco al actuar de esta forma, al punto que el mismo Dios le dijo: ¿qué estás haciendo? Oye, Josué, ¿qué pasa? Hombre, levántate, ¿qué estás haciendo? El Señor prácticamente lo reprende a Josué, lo regaña, hermano. Aleluya. Amén. No, Josué, no, levántate. Amén. Sí, Josué era un hombre de guerra. Amén. Y allí el Señor le dice a Josué: no, mira, esto es lo que pasa, esto es lo que sucede. Y con esto es que voy a cerrar el día de hoy, hermanos. Porque Dios no le dice a Josué: ¿sabes algo? Que Acán, amén, hijo de Carmí, nieto de Zabdí, él no obedeció mi mandato. No, Dios no le dijo eso a Josué. Dios le dijo: alguien tomó del anatema. Ahora la pregunta es, hermanos, y con esto vamos a ver si logro cerrar con esto, hermanos. La pregunta es: ¿cómo llegaron a la conclusión de que Acán fue el que tomó del anatema? Amén. Me quedé con la otra traducción, voy a volver a Reina Valera. Estamos en Josué capítulo 7. Amén. Aquí, hermanos, Josué, versículo 16. Levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus. Todos se acercaron por sus tribus. Y dice: y fue tomada la tribu de Judá.
La Biblia, la palabra de Dios, en este punto específico, hermanos, no nos da detalle. Hay muchas preguntas que nosotros pudiésemos hacernos aquí. Dice, la tribu de Judá fue tomada. Ajá, pero ya va. Señor, yo quiero entender cómo fue tomada. ¿Qué hicieron para determinar que fue Judá? ¿Qué pasó allí? No sé, hermanos, si alguno de ustedes me quiere ayudar en esto. ¿Cómo llegaron a la conclusión? Porque Dios no le dijo directamente fue Acán, no. Amén. Dice que la suerte cayó sobre Judá, ¿o no? ¿Eso lo leíste en alguna traducción? No, pregunto Ah, si ya. aparece literal en la No. manera no es de 1960 si la suerte cayó. No, literalmente dice fue tomada Judá. Sí. Puede que haya tenido que ver el Urim y el Tumim con el sacerdote. Exactamente, gracias hermano Brian, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Aquí, hermanos, entra lo que en su momento, yo creo que lo hablamos como 3 o 4 veces, hermanos, yo sé que más de uno se debe acordar, hablábamos acerca de esto, hermanos, del Umim, del Turim, amén, del Tumim, perdón, el Urim y el Tumim, amén. Hablábamos acerca de esto y, hermanos, aquí en este capítulo 7 de Josué, vamos a ver, yo les estaba leyendo el versículo 16, si no me equivoco. Amén. Versículo 16, donde dice que fue tomada la tribu de Judá. Y la palabra o la expresión fue tomada, hermanos, aquí en el hebreo utilizan la palabra lakad. Y mire la definición de esta palabra, atrapar. Bien sea en una red, una trampa, un pozo, atrapar. Habla de a nivel genérico de capturar u ocupar. Y también habla de escoger. Y entre paréntesis ponen por suertes. Amén. Escoger entre paréntesis por suertes. Y aquí, hermanos, entran los que algunas personas pueden llamar, queridos hermanos y hermanas, que en este momento nos hacemos cita en este estudio bíblico, lo que algunas personas llaman sagrados sorteos o sorteos sagrados. Amén. ¿Hasta qué nivel, hasta qué punto realmente cuando la Biblia habla de echar suerte, hasta qué punto literalmente se habla de echar suerte, hermano? Porque en nuestro tiempo echar suerte se asocia directamente con azar, con juegos de azar. Amén. Algunas personas hablan de suerte y yo he escuchado decir, no. Si tú eres cristiano no puedes hablar de suerte. La suerte no existe. No hay ni buena suerte ni mala suerte. Está la voluntad de Dios y está, aleluya, las consecuencias de tus acciones. Algunos hablan de la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Pero si la suerte no existe, hermanos, ¿cómo es que en la Biblia me habla en muchas ocasiones de echar suerte? Amén. Hermano Brian. Es que hasta cierto punto lo que yo puedo entender es que si bien está la voluntad de Dios y Dios es omnisciente, nosotros no conocemos el futuro, entonces para nosotros es un azar porque no sabemos qué va a pasar, pero para Dios está todo claro, está todo iluminado, Él lo sabe. No sé si me doy a entender. Amén. Hermano, disculpe, Dígalo. todo está bajo la dirección de Dios, aunque sea suerte. Mire lo que dice Proverbios, hay un Proverbio 16:33. Amén.
Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. O sea que se tira suerte, pero todo está en la fuerza de Dios, en lo que Dios determina en ese momento. Al final es como que Dios estuviera determinando eso. Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión. O sea, uno puede lanzar una moneda al carocel, no sé, puede hacer muchas cosas, pero al final y al cabo, el que tiene dominio y el que mueve todos los hilos es el Señor. Me da la impresión de que este texto es clave, el Proverbio 16:33. O sea que si yo agarro una moneda, ¿verdad? Y digo, si cae cara, me descarrío, hermano. Y si cae sello, sigo sirviéndole a Dios. ¿Qué hago si cae cara, hermano? ¿Qué hago si cae cara? No, porque Dios no va a querer nunca eso, hermano. Entonces, no va a caer cara, entonces debería caer sello, ¿cierto? Estamos hablando de situaciones que estaban porque las decisiones son de nosotros. Son decisiones, son bíblicas. El Ubini Tubini es algo bíblico, o sello no es bíblico. Pero es que eso es lo que no sabemos, hermano. Hablando de una determinación que es bíblica, que está en la Biblia, y yo creo que todo eso está bajo lo que se hacía ahí con ese tipo de suerte, está bajo la dirección de Dios, según Proverbios 16. Allí es donde está el tema. Una anécdota. Amén. Así cortita, así como súper. Es que no digo que esté bien lo que hice, porque en ese tiempo estaba perdido en otra doctrina. No voy a mencionar cuál. Yeah. Pero recuerdo que estaba jugando un balón de básquetbol al aro. Y tuve la ingeniería idea de decir, si encesto, sigo con Dios. Y si no encesto, me alejo de Dios. Esa fue mi aceptación. Lancé la pelota y creo que aún recuerdo ese miedo cuando lancé el balón. ¿Y encestó o no encestó? Encestó. Ah. Encestó. Pero al final de cuentas, claro, uno es como, para mí, de los misterios de Dios, porque uno puede tomar las decisiones, uno dueño, pero al final Dios está en control, a pesar de que son de nosotros las decisiones. Y para nosotros es desconocido el futuro. Entonces es como una mezcla de muchas cosas. Estaba leyendo Jonás. Claro, Jonás es un ejemplo. Es que en el Antiguo Testamento, Ezequiel, tenemos unas 70 veces se habla de echar suerte para la toma de decisiones o para conocer algo en específico. 70 veces. Cuando alguien quería matar a su enemigo en la guerra, quería vengarse y tomar a su enemigo en la guerra, hay un personaje, no me acuerdo quién, que lanzó una flecha hacia arriba. A la aventura, dice la Biblia. Y cayó justamente sobre aquel que quería matar. Ese era un rey. Sí, no me acuerdo qué rey era, pero fue así, pues. O sea, ¿quién guió la flecha? Dios, pues. Por eso uno de los mecanismos que se cree, hermano, esto no en la Biblia no hay detalle de esto. Hay referencias, les decía, más de 70 referencias de echar suerte en la Biblia, hermano, pero no es específica en cuanto al procedimiento como tal. Incluso en el Nuevo Testamento los romanos ya estaban utilizando esto como juegos de azar. Ellos echan suerte para ver quién se queda con los vestidos del maestro. Pero en el Antiguo Testamento, hermanos, no hay mucho que decir con respecto a esto. Y algunos hablan de flechas. Gracias, hermano Darwin. El rey Acá era del que estaba hablando Ezequiel. Algunos hablan de flecha, algunos hablan de piedras planas. No sé si Darwin se acuerda en este momento, pero nosotros agarrábamos una piedra más o menos plana y la mojábamos por un lado y decíamos seco o mojado. Seco o mojado. Y lo que decía y lo que caía, ahí se hacía lo que era un juego, hermano.
alguna especie de dados, no dados como tal, pero alguna especie, algo parecido a los dados, incluso palos, hermanos, palillos de distintos tamaños, todos de un tamaño y uno más pequeño, uno más grande, y el que le salga ese es el culpable. Es este tipo de cosas, hermanos, pudieron ser una gran cantidad de cosas. Amén. Exactamente, en Josué vamos a ver varios ejemplos acerca de esto, hermanos. Pero hay ocasiones en las que, hermanos, se habla, por ejemplo, con Saúl, usted quizás lo debe recordar, me parece que yo una vez hablé acerca de eso también. Cuando Saúl dice, hermanos, que nadie va a probar alimento hasta que, creo que estaban persiguiendo a los filisteos, hasta que no venzan a sus enemigos, nadie va a probar alimento. Y resulta que Jonatán probó de miel, hermanos, comió miel, mejor dicho. Hay un pasaje en Primera de Samuel donde Saúl le dice, creo que es al sumo sacerdote, le dice que le pida a Dios, habla de suerte, pero que creo que dice perfecta, suerte perfecta. Habla de suerte perfecta, y esto cambia todo. ¿Sabe por qué? Porque lo que decíamos anteriormente, hermanos, con respecto al Urim, con respecto al Tumim, hermanos, esto se traduce como luz y perfección, o como revelación y verdad. Y aquí no había suerte. Aquí no había nada de echar suerte. Aquí el sumo sacerdote, porque esto le competía directamente al sumo sacerdote, porque el Urim y el Tumim estaban dentro del pectoral, donde estaban las 12 piedras de los 12 hijos de Jacob. Amén. Dentro de ese pectoral, porque acuérdense que era como una tela larga que se doblaba, y al doblarse quedaba como una especie de saco o espacio, bolsillo dentro. Allí se guardaba el Urim y el Tumim, en el corazón, en este caso de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote. Amén. Y así con cada sumo sacerdote. Pero allí no había suertes. Allí la palabra era sí o no. Señor, ¿subiremos contra tal ciudad? ¿Sí o no? David lo hizo. David dijo, en ese entonces estaba Abiatar, hermanos. David le dijo, subiré y perseguiré a mis enemigos. Y la respuesta fue sí. Persíguelo porque lo vas a alcanzar. Entonces eso era el Urim y el Tumim. Luz y perfección. Habla de la revelación y la verdad. Y es luz porque la piedra se iluminaba, hermanos. Hermano Ezequiel. Hermano Ezequiel, ¿pidió la palabra o...? Estaba buscando, Ya. en una referencia bíblica, en la Biblia que tengo acá. Suerte tiene dos palabras, es goral, esto en hebreo significa suerte, porción, destino, lote, y es usada en Proverbios 16:33, en Josué 18:6, por ejemplo, y tiene la otra palabra que es pur, en hebreo pur, que es usado especialmente en el libro de Esther, en Esther. Entonces, en Esther, cuando matan a los judíos, ahí es el rey elige judíos para poder matar. Tiene que ver con el tema de elección, de elegir. Y la otra suerte tiene que ver con la elección de Dios, o sea, como el destino que Dios usa, independientemente de la forma como lo hace, pero da la impresión de que ese tipo de elección que Dios decide algo, independientemente de la forma. Al final Amén. es como una elección que es de Dios, independientemente de la forma. Así como los apóstoles cuando echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Algo así, exactamente. Y eso es en el Nuevo Testamento. Lo otro es volviendo a lo que estábamos hablando, dice Judá fue tomada, hermanos. Judá fue tomada. Mire cómo lo dice esta versión. A la mañana siguiente se reunieron los israelitas. Josué hizo que las tribus se acercaran una por una y fue señalada la tribu de Judá.
Mire cómo cambia un poco y nos amplía quizás el panorama, hermanos. Saludos, Pastor Darwin. Bendiciones, mi hermano. Que esté muy bien. Gracias por acompañarnos. Igual nosotros ya vamos a ir cerrando, hermano. Pero fíjense cómo nos cambia un poco el panorama, hermanos. Dice que Josué hizo pasar una a una las tribus y la de Judá fue señalada. Ahora esto a mí no me habla de echar suerte. Muy distinto, hermanos, cuando Samuel, hermanos, va a ungir el primer rey de Israel y echan suerte y cae sobre Benjamín y así van hasta que llegan con Saúl. No, en este caso no se habla de echar suerte. Dice la tribu de Judá fue tomada. Pero ¿cómo fue tomada? Mire, hermanos, es probable que el sumo sacerdote, en este caso Eleazar, el hijo de Aarón, recordando que Aarón ya estaba muerto, Eleazar era el sumo sacerdote, él podía tener el Urim y el Tumim, y a uno pasaba un representante de cada tribu y decía, ¿pertenece a esta tribu? ¿Sí o no? Si era el Urim o si era el Tumim el que se iluminaba, uno decía sí, otro decía no. Hasta que llegó Judá y ahí dijo sí, por eso fue señalada Judá, por eso fue tomada Judá. Esta es una de las posibles formas de accionar. Algunos dicen que el Tumim, el Urim, el Tumim, que es perfección, dictaminaba la sentencia y el Urim, que era la luz, brillaba en señal de confirmación o de negación. Si decían una palabra y el Urim se iluminaba, estaba confirmando esa palabra, pero si no se iluminaba, la estaba negando. Amén. Esto es para tratar de entender, hermanos, muchas de las veces cuando la Biblia habla acerca de consultó con Jehová y Jehová dijo esto, esa consulta con Dios se hacía muchas veces era con esto, con el Urim y el Tumim. Ya hemos hablado muchas veces de esto, hermanos. No quiero extenderme con respecto a este tema, hermanos. Sí, hermano Ezequiel se iluminaba, al menos eso es lo que la tradición dice, hermanos. Es muy distinto cuando se habla de echar suerte y cuando se habla de consultar con Dios. Hay una diferencia allí, hermanos. Porque si ustedes me preguntan a mí, por ejemplo, Noé, echaron suerte y la suerte cayó sobre Noé. Pero hermanos, espérense un momento, ya va. Todos aquellos que echaron suerte adoraban una gran cantidad de dioses extraños, dioses paganos, no el Dios verdadero. ¿Cómo es que ellos echaron suerte y la suerte le respondió cayendo sobre Noé? Amén. Allí hay una gran cantidad de cosas. Perdón, de Jonás, hermano. Gracias, hermano Brian. De Jonás, gloria a Dios en las alturas. Jonás, gracias por la corrección. Están atentos, hermano. Así que tiene que ser. Amén. Como que tenía que corroborar lo que estaban diciendo. Gracias. ¿Cómo es que estas personas echan suerte y la suerte cae sobre Jonás? O sea, Dios también le respondió a estos paganos, a esta gente que tenía dioses extraños y cada uno le oraba, le rezaba o lo que sea, le pedía a sus dioses y nada pasaba. Amén. Es tremendo, hermanos. Este tema es bastante complicado porque hay muchas interrogantes con respecto a eso. Lo que nos deja, hermanos, ya estoy cerrando ideas, hermanos. Lo que nos deja con lo siguiente: Dios ha hablado, hermanos, a lo largo de la historia de la humanidad de distintas maneras. Dios ha hablado al hombre de muchísimas maneras, comenzando desde Adán. ¿Cómo hablaba Dios con Adán? Directamente. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Escucharon la voz de Dios que se paseaba en el huerto, es decir, hablaban, interactuaban directamente, así como quien habla con un amigo. ¿Cómo hablaba Dios con Enoc? La Biblia dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Tal vez su comunicación era muy parecida a la que Dios tenía con Adán. En Génesis 6:13 dice, dijo pues Dios a Noé. Por eso me equivoqué, hermano Brian. En Génesis 6:13 dice, Dios le dijo a Noé, o sea, le habló Dios a Noé. Pero le habló ¿cómo? Por sueños, directamente, una voz audible. Jacob muchas veces en sueño veía visiones, pero Dios también le hablaba a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Una palabra directa para Jacob.
a Abraham, hermanos, Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham tal y tal y tal y tal. Hermanos, usted recuerda la relación que Abraham tenía con Dios. Con Moisés sucede algo maravilloso, hermanos, cara a cara, dice la palabra 33:11 en el libro de Éxodos, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Amén. Así como estamos hablando nosotros, así hablaba Dios con Moisés, hermano. Pero al principio, ¿cómo le habló Dios a Moisés? A través de una zarza que ardía, ¿cierto? Pero iba a suceder algo, hermanos, después de Moisés. Y Dios, sabiendo todas las cosas, cuando le entrega el sacerdocio a Aarón, hermanos, allí mismo, cuando se escribe el Éxodo, allí mismo en Horeb, se me fue el Sinaí, hermanos. Allí mismo en el Sinaí, Dios dice, mira, el sumo sacerdote va a hacer esto, 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 esto y esto. Aarón va a ser el primero y de ahí en adelante va a ser una serie de sucesión, hermanos. Después de Aarón, Eleazar, después de Eleazar, Finés, y así, hermanos, iba a ser la descendencia del sumo sacerdocio. ¿Y qué dice Dios? El sumo sacerdote va a vestir un efod. ¿Y qué más? Y en ese efod va a tener un pectoral. ¿Y qué más? Ese pectoral va a tener 12 piedras con los 12 nombres de los 12 hijos de Jacob. No de las 12 tribus, de los 12 nombres de los 12 hijos de Jacob. Amén. ¿Y qué más? En ese pectoral va a estar el Urim y el Tumim. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en algún momento Moisés se iba a ir. Ya Dios no iba a hablar directamente con alguien así como lo hacía con Moisés. Por eso es que en Josué es cuando más se ve la utilización del Urim y el Tumim. Es en Josué donde más se ven cuando dicen y echaron suerte, o cuando dicen y consultaron y preguntaron. Va a llegar un momento en el que Josué va a mandar a 7 espías por toda Canaán y les va a decir, háganme un mapa, dividan la tierra en 7 partes y conforme a eso vamos a distribuirlas por todas las tierras. Hermanos, y todas estas decisiones que tomaban ellos cuando el ejército salía, qué tribu salía, todo esto, hermanos, se hacía era a través del Urim y el Tumim. Es tremendo, hermanos, cómo Dios respondía a través de esto que Él mismo había establecido. Hasta David, dicen muchos, llegó esto. Algunos hablan de después de la caída del primer templo, hasta ahí llegó el Urim y el Tumim. Otros dicen que fue por causa de que el pueblo de Israel hizo lo malo constantemente, hermanos, debido a su pecado, a su error. Ya desapareció el Urim y el Tumim. No se menciona nada más. En Esdras parece que se habla de ello, pero es como haciendo referencia a algo que en algún momento existió. No era que estaba vigente en ese tiempo. Fue en un tiempo específico en Israel. Y en este caso, hermanos, todo esto para entender, amén, cuando dice que a la mañana siguiente Josué reunió a todos, hermanos, por tribu, y la tribu de Judá fue tomada a través del Urim y el Tumim. Incluso hay alguna tradición judía, hermano Ezequiel, que dice que el pectoral del sumo sacerdote se iluminaba cuando iban a la guerra, se iluminaba, y esto significaba que el pueblo iba a vencer. Era como Dios diciéndole, vayan porque yo les he dado la victoria. Amén. Hay mucho que hablar acerca de esto, pero creo que vamos a tener que dejarlo hasta acá, hermanos. Vamos a dejarlo hasta acá. Estuvo interesante, hermanos, el día de hoy. Creo que nos extendimos más de lo que yo había pensado con el tema del anatema, pero gracias a Dios por ello. Creo que quedó bastante específico allí, hermanos. Con respecto a las suertes, quizás el próximo martes mencionemos algo si veo que se nos ha escapado. Iba a mencionar varios ejemplos en la Biblia con respecto a esto, pero ya no tenemos tiempo, así que, hermanos, agradecerles desde ya, amén, a todos ustedes por tomarse el tiempo. Faltaron varios hermanos que han frecuentado, algunos me dijeron que no iban a poder, pero gloria a Dios por lo que pudimos estar, amén. Ojalá que lo que grabe quede grabado, hermanos. He tenido muchos problemas, pero el Señor Jesús nos ayude, hermanos. Es un trabajo que
he tenido el sentir de hacerlo y lo hacemos para la gloria de Dios. Hermano Ezequiel. Por último, hermano Jackson, el Tumim y Urim desaparecen entonces con la desaparición del sacerdocio. No, el desaparece es con la caída del primer templo prácticamente, pero algunos dicen que incluso en el tiempo de Salomón ya no estaba el Urim y el Tumim. A ver, Nehemías, estaba viendo algo en Nehemías 68, 67, a ver, Porque Esdras fue sacerdote y Esdras no tuvo que ver con el Urim y el Tumim. Nehemías 7, 65, y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdotes con Urim y Tumim. O sea, en el tiempo de Nehemías ya no había, porque dice, y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Esa creo que es la referencia que se hace. Nehemías 7:65 y el verso 64, el anterior, dice, estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. O sea, buscaban genealogías, Uh-huh. y después y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Eso lo encontramos en Nehemías 7:65. Lo que pasa es que es contemporáneo con Esdras. Sí, sí, no, sí es el mismo tiempo. Pero acuérdate que Esdras asume sacerdocio, pero no con Urim y Tumim. Ese es el tema. Que el Urim y el Tumim no, ya eso no se volvió a ver más. Y eso cayó con el primer templo. Entonces me parece que estaba como atribuido, se atribuía a cierto tipo de sacerdote, porque dice aquí que hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Entonces me parece que si Esdras no tuvo eso, me parece que sí habían ciertos sacerdotes que tenían ese tipo de utensilio, el sumo sacerdote me parece, que tiene que ver, porque una cosa es tener el sacerdocio, pero estaba el otro que era el sumo sacerdote, y eso no, ese texto es como relevante, pues, un texto muy relevante. Es que lo que algunos dicen es que eso fue dicho como en un tono sarcástico. ¿Entiendes? Como con cierta ironía. Pero no, aquí no se va a hacer esto hasta que no aparezca un sacerdote que tenga Urim y Tumim. Porque no existió en ese tiempo, ni después de ese tiempo se volvió a hablar o a encontrar acerca de Urim y Tumim. Ya. Por eso algunos dicen que lo que dijo esa palabra fue dicho como con cierta ironía o cierto sarcasmo, si se quiere. Ya no había ya. Exactamente. Pero sí, obviamente sacerdote sí. Y sumo sacerdote también. Y acuérdate en los tiempos de Jesús. Aún en este tiempo hay personas que son reconocidas genealógicamente hablando que vienen de la tribu de Leví. Claro. Acuérdate que la tribu de Leví fue guardada cuando hubo cuando pasó lo que pasó con el norte, que no volvió y los que volvieron se mezclaron, que de allí está el tema con los samaritanos y todo eso. Acuérdate que de los levitas sí se guardaron y los levitas hasta el día de hoy se han guardado y hay muchos que saben que vienen de la tribu de Leví, judíos. El verso 73 dice, y habitaron los sacerdotes y los levitas y los porteros, los cantores del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en su ciudad. O sea, habían sacerdotes. Exactamente. Lo que no había era el Urim y el Tumim. Amén. Sí, no, ese tema es súper complicado. Bueno, hermanos, me despido de la transmisión de Facebook. Hay una persona por allí conectada. Saludos y bendiciones. Hasta una próxima oportunidad. Que el Señor Jesús le bendiga. Hermanos, quisiera hacer una oración para quedar despedidos. Amén. Esperando que sea de bendición esta palabra. Y hermanos, la invitación para mañana, aquellos que puedan ir a la iglesia. Amén, tenemos oración. Vamos a orar para quedar despedidos. Vamos a dar gracias por este momento a cada uno de ustedes, hermanos, por tomarse el tiempo. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Bendito y eterno Dios Todopoderoso,
Gracias te doy, Señor, por este momento tan precioso junto a mis hermanos de compartir, Señor, tu palabra, Señor. El mejor compartir es este pan, Señor, este pan que no es perecedero, Dios de la gloria. Así que te agradezco, Señor, este tiempo que nos permitiste compartir, Señor, de este alimento tan necesario para nuestra vida espiritual. Ayúdanos siempre, en todo momento, Señor, a poner en obra tu palabra, a no ignorar, Señor Jesús, tu palabra bajo ninguna circunstancia, que en la toma de cualquiera de nuestras decisiones, por muy sencillas o insignificantes que a veces parezcan, Señor, ayúdanos a hacerlo siempre desde la perspectiva, Señor, de tu palabra preciosa. Dirígenos siempre con tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, en todo momento. Ayúdanos a ser fuertes en el momento de la debilidad. Ayúdanos, Señor, a ser sólidos y firmes al momento de la tentación. Ayúdanos, Padre, a serte fiel cada día, Señor Jesús. Guíanos, Señor, y guárdanos. Bendice a mis hermanos y hermanas que están conectados y aquellos que estuvieron, Señor. Derrama de tu bendición sobre cada uno de ellos. Despídenos en paz en esta hora, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, somos despedidos, son libres de activar su cámara si lo desean, su micrófono, despedirse. Que el Señor Jesús les bendiga. En tiempos antiguos, bajo cielos de fe, héroes valientes, historias por doquier, desde el río Jordán hasta la cruz. Muy buenas noches. en el monte. Saludos y bendiciones. Las páginas brillan y su luz nos responde.